Buenas tardes. Siguiendo con el foro académico de tiempos de cambio, movimientos sociales, democracia y políticas públicas, el día de hoy vamos a presentar la mesa número 6, Identidades en Resistencia, la voz de los pueblos originarios. Daniel Bello López será el moderador, docente de tiempo completo en la Universidad Veracruzana Intercultural, gestor académico de la licenciatura en Derecho con enfoque en pluralismo jurídico. Imparte las experiencias educativas de comunidad y sus instituciones, antropología, metodología, investigación vinculada e intervención, sistemas jurídicos e impartición de justicia indígena y peritaje intercultural. Doctor en Historia y Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la UB, grado obtenido con mención honorífica. Licenciado en Antropología con especialidad en Antropología Social por la Facultad de Antropología de la UB. Maestro en Educación Intercultural por la Dirección de la UB. Diplomado en Desarrollo Cultural Sustentable por el Colegio de Posgrados Campus Veracruz y en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas por la Facultad de Derecho de la misma UB. Autor de 15 artículos de investigación y difusión publicados en diversos libros y revistas electrónicas. Ha presentado diversas ponencias en eventos académicos en distintas universidades de España, México y Colombia. Miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Integró el grupo de expertos coordinado por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de Derecho, que diseñó la licenciatura en Derecho Intercultural para las Universidades Interculturales de México. Y bueno, les cedo la palabra y sean bienvenidos todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Mesa 6, Identidades en Resistencia, la voz de los pueblos indígenas. Tenemos el gusto de compartir saberes y sentipensares de voces de los pueblos originarios que combinan la madurez de los actores con el ímpetu de las voces emergentes. Nuestros invitados de esta mesa provienen de un espacio geográfico y sociocultural, la Huasteca, donde la población perteneciente al pueblo náhuatl es mayoritaria y desde los espacios comunitarios, municipales e incluso institucionales asumen la conducción de procesos no solo de resistencia, también de desarrollo sociocultural para el bienestar de sus comunidades. Dos de ellos tienen en común haber egresado de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la UBI sede Huasteca. Comparten con Natalio Hernández, uno el haber nacido en la Huasteca y el otro haber vivido allá, como dice el huapango. Y al igual que él, conocen de la interacción entre su cultura y la nación mexicana, al desenvolverse en dos ámbitos, mirando y pensando desde su lengua y cosmovisión y al convivir con el país, México, que los subordina y ante el cual resisten. Me voy a permitir presentar a los panelistas del día de hoy. En primer lugar, al maestro Jesús Alberto Flores Martínez, quien es licenciado en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la UB Intercultural sede Huasteca, es maestro en Estudios en Interculturalidad y Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, fue gestor académico en la sede Huasteca y también responsable del laboratorio multimedia en el Centro de Investigaciones Tropicales de la UB aquí en Jalapa. Ha sido profesor de la UBI Huasteca, profesor de la Universidad Intercultural del Estado de México, activista cultural comunitario y está adscrito al programa de investigaciones Ciudades, Gestión y Territorio y Ambiente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido, Jesús, un gusto tenerte con nosotros. También presento al maestro René Esteban Trinidad, igualmente licenciado en Gestión Intercultural por la UBI Huasteca, maestro en Antropología Social por el Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es el delegado estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el estado de Puebla, pero también con la responsabilidad de atender a la población originaria de Tlaxcala. Ha trabajado con los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, principalmente con la lengua, la cultura y la historia de su pueblo, llamado Coahuila, en el municipio de Huauchinango, Puebla. Desarrolló un trabajo de investigación etnográfica y cultural centrada en la tradición oral, hizo un análisis de las historias que se nutren a través de los mitos, leyendas y fábulas, y en el campo de la docencia ha impartido clases en la UBI
en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y también en la Universidad Autónoma Indígena de México y en el Colegio de Antropología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mucho gusto tenerte con nosotros, estimado René. Y bueno, presento al maestro Natalio Hernández Hernández, quien ha sido director general de Educación Indígena en la Secretaría de Educación Pública, presidente fundador de la Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas y autor de una decena de libros de poesía. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y activista en el desarrollo y ampliación de la lengua náhuatl, entre otros. Escritor, académico e investigador náhuatl, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, presidente de la Fundación Cultural Macuilxóchitl. Ha abordado el tema de la construcción de ciudadanía en la Ciudad de México y coordina también el programa de investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Medio Ambiente en el Centro de Estudios e Investigaciones de Ciencias y Humanidades de la UNAM desde 2007. De Natalio, pues se pueden decir muchas cosas. Es ampliamente reconocido por su trayectoria. Mencionar que él también es originario de la comunidad de Lomas del Dorado, municipio de Ixhuatlán de Madero, y sin duda alguna es de los profesionistas e intelectuales pertenecientes a pueblos originarios con mayor reconocimiento en el país. Voy a explicar muy brevemente la dinámica. Consiste en que cada uno de los ponentes tendrá un tiempo de 10 minutos para exponernos sus distintas perspectivas sobre la temática en torno a la identidad en resistencia. Y bueno, al término de esta ronda de participaciones de los ponentes, habremos de tener una ronda de preguntas y respuestas con el público que les vamos a pedir sean muy breves y precisas para que en un tiempo de 10 minutos podamos dialogar, porque en la sala hay otros eventos programados. Sin mayor preámbulo, voy a ceder la palabra al maestro René Esteban Trinidad. Adelante. Kuali, tlaso kamati miak. Ika miak pakilistli namech matlapalowa, namech matlatlahtia y paninin tonali ni hueyi tonali y pan ticate se hueyi ilhuitl nehuatl ni huitz in cuitlaxcuapa un pan no kiati tlatoa tomasehuatlatl. Les decía en mi lengua materna que para mí es un placer estar en este contexto importante y académico y hablar de los nahuas de mi pueblo, hablar de la Huasteca, hablar de un proceso importante. Quizá mi charla tenga un tema importante en el que Buenaventura de Sousa dice que la historia de África ha sido contada siempre por el cazador. Será muy distinto que la historia lo cuente la víctima, es decir, el leopardo. Tenemos que ver este rostro oculto de la moneda en el que la resistencia a través de la lengua, la cultura y la historia van caminando. Tengo dos procesos importantes que comentarles. Por un lado, un proceso de dos comunidades indígenas en la Sierra Norte de Puebla que han tenido la autonomía presupuestal. Esto sucedió hace 15 días, en el que la máxima autoridad en una comunidad es la asamblea comunitaria, en el que los procesos se suman y hay una resistencia importante en el que un comité comunitario, a través de todos los protocolos, tengan ya un presupuesto importante. Más allá de los ayuntamientos que los tenían desplazados, de sus 5,000 pesos como parte de su participación, hoy reciben 120,000 pesos cada mes para que tengan ese papel importante de desarrollo. Estábamos hablando de San Pablito Pahuatlán y de Tepeteno Tlatlauquitepec. Pero ¿cómo se lleva a cabo todo esto, no? La resistencia. Esto tiene que ver con la lengua. La lengua, que es un vehículo de comunicación que nos ayuda a organizar, a transmitir, a llevar los conocimientos. Es un proceso importante. En mi variante del náhuatl, de la Sierra Norte, en la mañana decimos tlacatzin.
A mediodía decimos Nepantlatzin. En la tarde decimos Teotlatzin o Tlayohuatzin, de acuerdo a nuestro contexto y a la persona que nos estamos dirigiendo. Esto tiene que ver, y esto no está en el español, pero tiene que ver, entre los lingüistas le dicen cortesía. Algunos antropólogos lo mencionamos como doble reverencial. Es decir, cuando saludamos a alguien mayor que nosotros, tenemos que utilizar los términos tzin o listli, tehuatzin, nosotzin. Estos conceptos nos van ayudando a organizar y transmitir el conocimiento. Al igual que en totonaco y en náhuatl, la luna tiene un papel fundamental dentro de la vida cotidiana de los pueblos indígenas, en especial náhuatl y totonacos de la Sierra Norte de Puebla. Para mencionar las entidades, ya un concepto antropológico, entidades anímicas, deidades náhuatl, dentro de esta cosmovisión, para decir luna, decimos el uno. Parece que en español tenemos esta figura femenina. Parece que en alemán también es masculino, pero lo cierto que en náhuatl y totonaco, para decir la luna, decimos el hombre de arriba. Y en totonaco dicen papan, el hombre de arriba, el uno. Y entonces se empieza a estructurar una resistencia importante a través de un sistema de creencias en el que la cosmovisión tiene un papel fundamental. Para decir que es el hombre de arriba, está sustentado en las formas de ver al mundo. Nos preguntaríamos, ¿y cuál es ese papel fundamental? Pues la luna se le asocia con la fertilidad, con los procesos de gestación y además, algo más interesante. Yo estaba con las autoridades comunitarias de Oyente, estaba haciendo trabajos de campo y de repente no llegaba un señor que tenía las llaves y todos estábamos afuera de la presidencia. En ese entonces dicen, es que es como el hombre de arriba y no va a llegar. Tal frase no la entendí hasta años después, porque además que la luna es hombre, es el amante de todas las mujeres. Todas las mujeres nahuas, y además las posee cada 30 días. Y tiene que ver con estas cuestiones de fertilidad, tiene que ver mucho con estas nociones de menstruación, y tiene que ver mucho también cómo es el papel fundamental de la fertilidad. Aquí hay una gran interrogante. ¿Y entonces cómo se manifiesta? Se dice que un hombre náhuatl de la Sierra Norte, muy celoso, tenía que estar despierto para que la luna no poseyera a su mujer. Tenía que ver un largo capítulo de referencias en el que entraban la lengua, la cultura, la historia. Este proceso importante intercultural de conocimientos se fue llevando a cabo. Si partimos de la luna, empezamos a tener este largo capítulo de referencias que les aludía en dos procesos. Uno, eclipse lunar. Las mujeres embarazadas, con sus hilitos rojos, tienen que esconderse porque si se enoja la luna, es capaz de comer al feto o el proceso que está en gestación. Hay algo bien importante. Hay una noción dentro de los nahuas de la Sierra Norte de Puebla que se dice que si hay un enojo, pues toman una parte del labio y la devoran. En náhuatl dicen oquiqua y ite y metzli. Le mordió la luna. En ese entonces se le da un sentido importante al papel del labio leporino y tiene la culpable principal aquí sería el proceso de no hubo una buena relación con la luna, en este caso el uno. Tiene que ver mucho con la fertilidad. Los ciclos rituales se van llevando a cabo en dos momentos y con esto vamos avanzando. Tonalmili y Xopanmili, los ciclos rituales. Todos los procesos se hablan de cosechas de lluvia y cosechas de sol. Inician
dentro del 2 de febrero, que se le asocia con el tema de la Virgen de la Candelaria, pero es la bendición de semillas, y termina un proceso importante el 30 de noviembre, que es San Andrés, que también se le asocia con la cosecha. Entonces, son procesos importantes que se van llevando a cabo en dos momentos, uno en Xopanmili y Tonalmili, cosechas de lluvia y cosechas de sol. Son muchos los aspectos importantes que se van catalogando dentro de un proceso cultural en el que se va transformando. La cosmovisión es un concepto antropológico, desde luego. Podríamos decir que no existe dentro de una comunidad, sin embargo, ya como un término antropológico podríamos retomarlo para estudiar en las sociedades indígenas. Tlazohcamati Millac, muchas gracias. Muchas gracias, maestro René. A continuación, hará uso de la palabra el maestro Jesús Alberto Flores. Adelante. Piali noyoligniwa keni hatza initztoque nimechtlapaloa y camiac noyolpaquilis tlawel niyolpaki pampanama nikati itztose ti mocamahuise ti mosanilhuise se ome tlachtoli tlen kenke tlawelipati inintlajlamiquilis tlen masewalchinancome. Buenas tardes a todos. Yo primero quería agradecer a los coordinadores, a toda la gente que organiza la FILU por la invitación. Es un placer estar aquí y también un placer compartir esta mesa con varios colegas a quienes respeto y admiro mucho. Cuando me invitaron a la FILU pensé sobre qué podría hablarles y entonces pensé sobre varios temas y elegí que quería compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre esta intersección que se da entre investigación, pueblos originarios y eso que está muy de moda y que dicen que se llama descolonización del conocimiento. Y quiero hablarles también de un concepto que es el concepto de la milpa, desde donde yo en lo particular vislumbro un proyecto emancipador para los pueblos originarios de la Huasteca. Quisiera también hacer primero una aclaración sobre cuál es mi posicionamiento ético, político y epistemológico, porque resulta que como masehual contemporáneo estoy con un pie en la academia y con otro pie en la universidad. Entonces se vuelve importante decir que soy milpero y masehual, hijo de campesinos y campesinas nahuas de la región, y desde acá es que he emprendido un viaje, mi viaje personal hacia eso que yo llamo la descolonización de mi conocimiento y la descolonización también de mi modo de vida. Habiendo hechas esas precisiones, quisiera comenzar por resumir algunas cosas sobre esta intersección en donde participan los pueblos originarios, la investigación y la descolonización del conocimiento. Considero que problematizar la condición, las condiciones en que se genera el saber es un problema fundamental hoy día. Y este cuestionamiento al modo de ser, a la racionalidad científica hegemónica, supone, por lo tanto, una crítica a la academia y a la universidad y, por supuesto, a la racionalidad dominante que la sostiene. Si estamos de acuerdo, entonces, en que esto que se llama modernidad o pensamiento moderno, ¿no?, está fundamentada en un tipo de racionalidad hegemónica, de un paradigma de pensamiento hegemónico, eurocéntrico podemos llamar, y que funciona a través de la aplicación de un monismo naturalista. Esto que se llama desde la academia de ese modo, entonces, es de suponer que lo que existe es un paradigma hegemónico de hacer ciencia, y esto es lo que se llama la ciencia positivista. Este paradigma hegemónico, este modo de producir conocimientos, lo que ha generado entonces es una serie de dicotomías, pero dicotomías de dominación esenciales. Entonces se habla por un lado del mito y por otro lado de la ciencia. Se habla de saberes ancestrales y de conocimiento científico por el otro, de tercer mundo versus primer mundo, de atraso versus progreso, de tradición versus modernidad, centro, periferia, pobre, rico, salvaje, civilizado. Entonces, esta forma de clasificar el mundo conlleva a la hegemonía de ciertos saberes, pero a la subordinación y a la invisibilización de muchos otros.
Si estamos de acuerdo entonces en que la modernidad funciona de esa manera, es de suponer entonces que esta forma de hacer ciencia pues permea a las instituciones, a la investigación, a las formas de investigación en donde están presentes los pueblos originarios. Y entonces es fundamental cuestionar eso. Es fundamental, por lo tanto, entonces, hacer una crítica de la razón antropológica, porque la razón antropológica, la invención de la antropología justamente tiene en el centro al hombre blanco occidental moderno. O sea, el hombre representa el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? La invención de la antropología es una prueba clara de ello, y hoy día resulta que lo que los pueblos originarios de Abya Yala, de nuestra América, nos están proponiendo es un cambio de paradigma, a pensarnos como interseres, como seres conectados todos y que dependemos unos de otros. Entonces, convencionalmente, la producción de conocimientos sobre los pueblos originarios han pasado por el filtro de conceptos y categorías que se han construido de posiciones de poder, reproduciendo procesos de extractivismo epistemológico, no solo en la antropología. Yo dije en la antropología, pero en realidad es en varias de las ciencias sociales. Entonces, este extractivismo epistemológico lo que ha llevado justo es a una negación, a una discriminación y a un racismo pues, hacia los pueblos originarios del México profundo, como señalaba Bonfil Batalla. Pero por suerte, los pueblos han sido persistentes y después de varias décadas también han logrado cambios profundos en el país. Nos han enseñado a través de sus luchas, de sus dignas luchas, que es posible salir adelante. Y particularmente desde el campo de la antropología nos han propuesto también cambios de paradigmas, es decir, ahora ya los pueblos originarios no son más objetos de atención ni sujetos de investigación, sino sujetos capaces de construir su propio destino. Por eso yo creo que como investigadores, que como gentes que estamos trabajando en la academia, es fundamental cuestionarnos esos procesos, hacernos los cuestionamientos de cómo se produce el conocimiento, desde dónde y qué relaciones de poder implican esos procesos. Por fortuna, en la actualidad es importante reconocer que cada vez hay más experiencias desde distintas geografías. Me estoy refiriendo a países provenientes principalmente del sur global que están proponiendo formas y modelos más dialógicos, horizontales y autonómicos para trabajar y para estudiar a los pueblos originarios. Algunas de estas, porque hay muchas, por eso digo que por otro lado es una moda también académica, podemos encontrar propuestas como la horizontalidad, la descolonización del pensamiento indígena, dar centralidad a la oralidad, la etnografía crítica, la sociología de la imagen, pensando en Rivera Cusicanqui, la etnografía en colabor, la investigación dialógica, la subjetividad, la coproducción del conocimiento, la ciencia democrática, la autonomía, la investigación-acción, entre otras. Es decir, que si de metodologías colaborativas hablamos actualmente en la academia, pues podemos seguir engrosando la lista. Pero ante esta urgencia entonces de paradigmas alternativos para afrontar la crisis, resulta que justamente las personas, los sujetos, quienes se ponen a la vanguardia y que hoy ante una crisis global, una crisis civilizatoria que no es otra cosa que una crisis de pensamiento, de un pensamiento hegemónico, resulta que los pueblos originarios hoy ponen sobre la mesa otra vez un nuevo paradigma de pensarnos como hijos de la madre tierra, no en un sentido metafórico, sino en un sentido real, y nos lanzan entonces la provocación esta de repensar el papel del hombre en la humanidad. Entonces, yo creo, gracias Daniel, que se requieren entonces desde la academia, desde la investigación, desde la antropología y desde las ciencias sociales, investigaciones y etnografías, pero etnografías que sean emancipadoras, es decir, que nos ayuden a transformar la realidad de los pueblos originarios con quienes trabajamos e investigamos y no solo describir esas realidades. Entonces, yo creo personalmente que es importante aprovechar las grietas que provee la academia, la investigación, para proponer paradigmas epistemológicos y metodológicos alternativos.
Y para cerrar, quisiera volver a una experiencia muy concreta, porque entonces pudieran decir, a ver, Jesús, quizás todo lo que nos estás diciendo y todo este recuento, pero ¿en dónde está? ¿En dónde está la práctica descolonizadora? Porque ese es otro asunto fundamental. Yo creo que muchas de estas propuestas actualmente que proponen formas diferentes de hacer investigación con los pueblos originarios responden más a una dinámica y a una lógica de ser una moda académica, pues. Es decir, que es palabra, que es mucho de eso es discurso, pero que se queda eso en una propuesta teórica, en un discurso. Y yo creo, por otro lado, que ese discurso descolonizador debe de estar necesariamente fundamentada en una práctica, en una praxis descolonizadora. Solo así, de verdad, realmente creo que puede existir una coherencia entre lo que se dice y entre lo que se practica. Entonces, quisiera profundizar en la experiencia concreta, pero no es posible esto por el tema del tiempo. Solo quisiera decir que desde hace algunos años, como parte de mis estudios de doctorado, trabajo con un grupo de campesinos y campesinas macehualme de la Huasteca veracruzana, tierra del maestro Natalio, y juntos, colectivamente, nos hemos propuesto un proyecto de descolonizar nuestra forma de vida, de descolonizar nuestros conocimientos. Y el eje que encontramos para realizar ese proceso es la milpa. Entonces, hoy día, para los pueblos mesoamericanos contemporáneos, la milpa no solo representa el espacio en donde se cultiva el maíz junto con una gran diversidad de alimentos. La milpa representa más bien un modo de ser, de pensar y de sentir. Entonces, a partir de entender de esa forma la milpa, hemos nosotros lanzado y desafiado al modelo de racionalidad dominante nuestra propia propuesta con nuestras propias categorías, una propuesta en la que en el centro está el pensamiento del pueblo macehual o el macehualtlaclamiquilistli, la macehualtlactoli, la lengua macehual. Y lo que nosotros proponemos como metodología descolonizadora es hacer milpa, o sea, hacer milpa en su sentido directo, pues real, trabajar la milpa otra vez, volver a la tierra, volver a la milpa en su sentido de policultivo, practicar la tlamapahuelistli o el trabajo solidario, recuperar los ritos agrícolas, fortalecer la espiritualidad, volver a hablar nuestra lengua, recuperar la huehuetlactoli, recuperar el bordado tradicional, recuperar los conocimientos de nuestros ancestros, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, yo quisiera cerrar pues con eso y ojalá haya un poco más de espacio al final para quizás profundizar en algunas cuestiones. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Muy bien. Toca el turno de escuchar al maestro Natalio Hernández Hernández, quien comentaba es uno de los pensadores contemporáneos de los pueblos originarios y además es poeta que se ha hecho acreedor de los siguientes premios. Premio Toltecayo de Letras Indígenas del Consejo General de la Casa de los Pueblos Indígenas de Puebla en el 2000 y Premio Bartolomé de las Casas, otorgado por la Casa de América de España en 1998. Tiene la palabra. Si leen mi currículum ya no voy a poder hablar. Melawak Niolpaque quema, Nehuatl, Nihuala, Nica, Xalapa, Altepetl. Realmente me siento muy alegre, muy reconfortado venir a Jalapa. Pampa Machilín, Nica, Mani, Noxicnescuayo. Siento que aquí están mis raíces, mi origen, mi tierra, mi historia. Iguan Calmecac, Melawak, Necholchicahua. La Universidad Veracruzana me ha adoptado y me ha fortalecido. Yo les traigo una propuesta que denomino Yancuic Tlachihualisme. Yancuic Tlachihualisme pretende ser una propuesta que trascienda de la resistencia a la creatividad. Y esta resistencia surge a partir de la pandemia que yo llamo, bueno,
Pasamos a la siguiente lámina. Espero que más o menos me sigan, porque no quiero abundar en el español. Siempre en foros y en coloquios defendemos la lengua náhuatl o cualquier lengua indígena en español, y nuestras lenguas siguen resistiendo, ¿no? Entonces, yo me había negado a hablar en español. Voy a seguir todo en náhuatl porque ustedes estarán viendo las láminas. Entonces, güey nechicolistli tech tonal ischiki ma tispatlaca machiot tlamachtilistli iguan tlayocalistli ma tichihuaca huesca nechicolisme iguan tlamahuisolme ma tijolitica yancuic icnillot. No sé si alcanzan a leer la versión en español, ¿no? La pandemia nos enfrentó a nuestras resistencias, al uso de las nuevas tecnologías, al cambio de paradigmas educativos y culturales, a la realización de reuniones y eventos virtuales, a la creación de nuevas relaciones sociales. Hueyi cocolisli kichiki ma nikislamiki no xikneshuayo iguan man yektlali no tlamatilis itechpan masewatl tlamachtilistli. Inin tlayejyekoli tlamatilistli niyektlali ipan amoxtli timokuepastochan tlen sanima nikixnextis. No sé si me dé tiempo hacer la versión en español, pero es importante, creo que les queda muy lejos. En mi caso, la pandemia me llevó a pensar en mis raíces ancestrales y a ordenar mis experiencias sobre la educación para nuestros pueblos. Estas experiencias y propuestas están contenidas en el libro Timocuepastochan, El regreso a casa, que saldrá publicado próximamente. Nokia hueyi cocolistli, nechnequili manitequiwi, tepostlapechtli ipan tlamachtilistli tlen calmecac UNAM. Nokia nitequiwi ipan amoxbe tlaixnextilistli, xochicuicat tlamahuizoli, sasanilme, iguan tequinechicolisme. Por ejemplo, la pandemia me obligó a usar las plataformas digitales para mis clases virtuales en la UNAM. Yo llevo 20 años dando clases en la UNAM en 2 materias, educación indígena y literatura en lenguas indígenas. También para realizar otras actividades, por ejemplo, presentaciones de libros, recitales de poesía, conferencias, conversatorios, etc. En esta lámina ven en la parte de arriba la presentación de 5 lienzos que organizó Victoriano de la Cruz, un hermano náhuatl de la Huasteca. Toda la presentación la hicimos en náhuatl, todos los participantes. Y en la parte de abajo, allí aparece la imagen del poeta, más bien del actor Fernando Becerril, y su servidor en un recital de poesía, él en español y en náhuatl. Realmente lo disfruté. Cómo se oye mi poesía en español en los labios, en la voz de un artista como Fernando Becerril, y mi propia voz en náhuatl. Hueye cocolistli nech yoltilanki manikchiwa tlamahuisolme. Pamitl y pan Facebook, xochitlahtoli cocolispan, ten ika uyolchikawase tokniwan. Nojiani chiqui sempuali pamitl tequichihuali matikixmatica náhuatl. Pamitl y pan YouTube, tlen nihtocatia noyolikniwan. La pandemia contribuyó a la creación de diversas series de videos. Por ejemplo, la serie en Facebook Poesía en Cuarentena, para animar a las personas, porque de verdad nos golpeó muy fuertemente. También hice una serie de 20 programas para la UNAM, para la Escuela
de trabajo social, donde hice mi servicio social, porque deben saber que ya soy licenciado en educación, y entonces hice mi servicio social y produjimos 20 programas, 20 videos, Matiquixmatican náhuatl, conozcamos la lengua náhuatl. Y la serie en YouTube, Mis Amigos. Estoy invitando a amigos que lean mi poesía, que canten mis canciones. Allí en la imagen aparece la portada de la serie Matiquixmatican náhuatl, la serie de videos Noyolicniwan, allá aparece Victoriano leyendo un poema mío, y una cantante muy urbana, ¿no?, interpretando Ixnocuicatl, ¿no? Es un canto que Lila Downs empezó a entonar hace 20 años, que me hizo famoso con esa canción, ¿no? Pero hay otras también que se empiezan a interpretar. Bueno, ya para ir cerrando, no sé, ha sido muy generoso mi amigo Daniel, porque no me ha sacado la tarjeta amarilla. Se ha portado bien. Entonces, ya para ir cerrando, hueles diquitos, miak chinancome quichiticate, tla chihualisme, tla machtilistli toltecayo, tla yejecoli, iguan chihualchicawalistli, hueles diquitos cae, hueles tocatice techitzilin, tlen tequichigua, San Miguel Sinacapan, Cuetlaxcuapa, Tlamahuizole Ostli, tlen Jennifer Moreno. Es decir, lo que ha dicho Jesús, hay un quiebre epistemológico. Yo decía hace rato en la entrevista que la pandemia, para no ir desde hace 500 años, ¿no?, la pandemia vino a enfrentarnos a nuestra realidad. Y entonces muchos paradigmas en educación, en cultura, en muchos aspectos de la vida social, académica y cultural están en crisis, ¿no? Y entonces los pueblos están generando propuestas, por ejemplo el CAE en Papantla, el Centro de las Artes Indígenas, la telesecundaria Techitzilin, telesecundaria. Los chicos terminan hablando bien el náhuatl, su lengua materna, bien el español y el inglés, ¿sí? Y bueno, hay muchas otras experiencias que yo no quisiera extenderme, prefiero escucharlos. Y ya para ir cerrando, digo, y pampainon ashkan nipake. Por todo lo que he dicho, ahora soy feliz. Y hay un canto que así se llama, ashkan nipake. Ahora soy feliz. Les voy a dar una probadita en mi propia voz. Y ahí está mi amigo cantante que nos va, si hay tiempo, al final yo le pediría a Daniel que le ponga el dedo en el clic que dice ver el video. Pero les doy una probadita. El canto dice, Ashkanipakini pakine, Ashkanipakini pakine, Huescan iguala, Xochitl-Tlatol, Huescan iguala, Xochitl-Tlatol, Ashkanipakini pakine, Ashkanipakini pakine, Ashkanipakini pakine. Tlaxcamati. Le pedimos a los compañeros del sonido que le den clic para que... Ashkanipakini pakine, Ashkanipakini pakine, Huescan iguala, Xochitl-Tlatol, Huescan iguala, Xochitl-Tlatol, Ashkanipakini pakine, Ashkanipakini pakine, Xochitl-Yolo, Ashkancueponi, Xochitl-Yolo, Ashkancueponi, Ashkanipakini pakine, Ashkanipakini pakine, Nicanochansi, Hualchinaltepet, Nicanochansin, Hualchinaltepet, Ashkanipakini pakine, Ashkanipakini pakine, no Hualchiguala, Hualchinoyolo, no Hualchiguala, Hualchinoyolo. Estoy
feliz, feliz estoy, estoy feliz, feliz estoy, vengo de lejos, flores mi canto, vengo de lejos, flores mi canto. Estoy feliz, feliz estoy, estoy feliz, feliz estoy, nacen mis flores del corazón, nacen mis flores del corazón. Estoy feliz, feliz estoy, estoy feliz, feliz estoy, aquí yo vivo, lindo es mi pueblo, aquí yo vivo, lindo es mi pueblo. Estoy feliz, feliz estoy, estoy feliz, feliz estoy, vengan aquí, bella es mi alma, vengan aquí, bella es mi alma. Estoy feliz, feliz estoy, estoy feliz, feliz estoy, ashkani pakini pakine, ashkani pakini pakine, ashkani pakini. Muy bien, como dice Natalio, esta para muestra una probadita de su canto y poesía. Bueno, tenemos todavía un poco de tiempo para poder seguir aquí interactuando entre los ponentes y algunos que nos han enviado sus preguntas. Hay una pregunta para el maestro René Esteban Trinidad. La concepción del cuerpo y la forma de curarlo en la medicina tradicional es el resultado de la resistencia de los pueblos indígenas frente a la modernidad. ¿La contesto ya? Desde luego, hace menos de un mes presentábamos un libro que se llama Estudios de la cultura náhuatl en la Huasteca y Sierra Norte de Puebla. Ahí manifestaba sobre el curanderismo. Si bien si tengo una especialidad en antropología, tiene que ver con los tlamatquis. Tlamatqui, en el concepto es el que sabe, pero además del que sabe, más allá del catálogo del que es el brujo, el hechicero o el chamán, Tlamatqui significa el que sabe, el que ve, el que cura, el que guía, el que tiene ese conocimiento del Tlamatcayotl, la gran sabiduría del saber hacer. El cuerpo, si bien al contrario, pensando en español, no solamente es físico, también es anímico. Y tiene que ver con los tonalme, los animales compañeros, el alter ego, que va basándose en el contexto importante, la relación hombre-naturaleza, y entra en papel, pues, digamos, el tonacayo, tonali y segual. Es la luz y la sombra, que es el animal compañero, y tiene que ver con las cuestiones de día y de noche. Se dice dentro de la cosmovisión náhuatl que todos poseemos un animal compañero. Si él sufre, está triste, está herido, bueno, pues el cuerpo físico sufre, está triste y está herido. Desde luego, se hace una resistencia importante, pero hay algo más importante de todo esto, que además de que tenemos un cuerpo anímico, está constituido en una serie de animales importantes que se categorizan, y son 7, ¿no?, de acuerdo a nuestra potencialidad y fuerza. Entonces aquí entra el papel importante del chicahualistli, la fortaleza. Desde luego es una resistencia, porque más allá de que, digamos, es un episodio traumático, no, es una enfermedad del susto o espanto y se tiene que curar a través de una limpia. Es que se siente mareado, no, es mal de ojo. Tlichchtli, decimos los nahuas, le hicieron con los ojos la maldad, y entonces a través de todos estos conceptos importantes, que varios de colegas antropólogos lo catalogan en enfermedades del alma o enfermedades de afiliación cultural. Este segundo a mí no me convence mucho, pero enfermedades del alma, que diría Alexandro Lupo e Italo Signorini, hablando de estas concepciones importantes del cuerpo, entran al cocolistli, la enfermedad vista como un desequilibrio en el entorno, y no es como se ve en Occidente, ¿no? Es un desequilibrio del cuerpo humano, físico, y el cuerpo anímico.
que está dentro de un contexto, y para tener este equilibrio se tiene que hacer una serie de rituales en el que se ofrendan paquetes sagrados, en el que se tiene que utilizar los servicios de un tlamatki o del que sabe para que tenga el diálogo y sea intermediario con las deidades que han hecho este desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? A través del diálogo, que es otra de las resistencias, que es la lengua. Y hay una, digamos, es un discurso ritual dentro de la categoría de la lingüística, pero más allá de estos conceptos, yo revitalizo mucho los conceptos nahuas, que es, dicen, Tlamatkayotl entra un papel importante, que es el discurso ritual de Tlamatcatlahtol. Entonces, el discurso del que sabe, y es en el que se convoca e invocan a las deidades para que intercedan a través del cuerpo primero, y el más importante, anímico, para que el físico tenga esa tranquilidad. Son una serie de elementos importantes que van a ir constituyendo el cuerpo, desde luego, y muchos, por ejemplo, dicen que entre los nahuas, el pensar del centro anímico, decimos siempre, mi corazón, el corazón como centro rector. En náhuatl decimos mi hígado, noyeltapach, es uno de los órganos más importantes del cuerpo, y el tonal, mi hígado y mi animal compañero. Qué bonito se escucharía, ¿no? Te quiero con todo mi hígado, ¿no? Para no decir te quiero con todo mi corazón. Gracias. Bueno, hay una pregunta que va dirigida a los tres y quisiera dar la oportunidad para que de manera también precisa la contesten cada uno de ellos. Empezaremos de aquí para allá. Adscribirse como parte de un pueblo o comunidad indígena debe ser muy sencillo para una persona indígena, con un sentido de pertenencia. Pero hoy en día hay personas que simulan pertenecer por obtener un beneficio. La pregunta, ¿qué medida o instrumento consideran idóneo para comprobar la identidad indígena de alguien? Uy, es un tema complejo y yo no tendría la respuesta, si bien es verdad que ha habido muchos procesos de usurpación y de apropiación, más bien, de ciertos elementos culturales de los pueblos originarios. También es cierto que el tema de la identidad es un tema bastante complejo, bastante dinámico, bastante cambiante, y que incluso hay quienes hablan de identidades transfronterizas, pues, ¿no? Yo no creo que también adscribirse a los que son indígenas como indígenas sea una labor para nada sencilla. En algunos casos posiblemente sí, y en algunos otros casos posiblemente no, sobre todo si reconocemos que detrás ha habido un proceso histórico de racismo y de discriminación, y que hoy día justo lo que pasa en las comunidades es que muchos de los jóvenes, las nuevas generaciones, justo a partir de este proceso de racismo y de discriminación, es que no quieren reconocerse como indígenas. Y sucede algo curioso, que en la Huasteca todos los que no son indígenas se reconocen como huastecos, pues. Y los huastecos, el pueblo que es huasteco, me estoy refiriendo al pueblo Tenec, no se reconoce como huasteco. Pero toda la población mestiza se siente muy orgullosa de ser huasteca y visten la indumentaria tradicional y están enamorados de la música cuando en realidad son mestizos. Por eso digo que es un tema bastante complejo. Voy a aprovechar, Daniel, si me permites, solo para hacer unas precisiones muy puntuales que tenían como conclusiones para terminar. Prometo no robarte mucho tiempo. Solo quisiera decir que como grandes reflexiones, que como grandes conclusiones de esto que les he platicado, yo quisiera decir, punto número 1 es que el conocimiento que se produce desde la universidad, desde las instituciones, es un saber legítimo, pero no es el único. Y en ese sentido es importante reconocer y visibilizar otros saberes. Concretamente me estoy refiriendo a los saberes de los pueblos campesindios. Hay que recuperar todos estos saberes que tienen que ver con la naturaleza, la espiritualidad, el trabajo colectivo, la complementariedad, la concepción de la salud, la solidaridad, los ritos agrícolas, todo porque actualmente en esta crisis de paradigmas, todos estos valores que les estoy diciendo están en decadencia. Y en el marco de una crisis entonces civilizatoria y de una crisis de pandemia, nos tendríamos que preguntar cuáles son los conocimientos que realmente nos ayudan a vivir, porque de verdad creo que ha habido una ruptura
muy, muy, muy inquietante, y habría que preguntarse entonces cuál es el papel de los pueblos indígenas en este quiebre, en esta ruptura de paradigmas, porque las universidades se cerraron durante 2 años. Perdón, yo no vi que pasara nada. Pasaron muchas cosas, pero el campo no cerró, compañeros y compañeras. El campo siguió vivo y resulta que el campo se abrió como una gran escuela. Entonces, habría que pensar en ese sentido cuáles son los conocimientos que son válidos y que realmente nos preparan para vivir. Y ahí los pueblos creo que tienen algunas respuestas. Finalmente, quisiera decir que también es importante plantear la lucha desde muy distintos frentes, pero yo creo que el espacio de resistencia por excelencia son las comunidades mismas. Y entonces es importante ver a las comunidades como una unidad histórica, política, desde donde se teje la resistencia, y que esto vivir en comunidad ha permitido justo la continuidad histórica de los pueblos originarios. Entonces, bienvenidas todas las luchas, pero la verdadera lucha se teje en las comunidades. Y finalmente creo que hay que apostar también por recuperar esta parte de la espiritualidad de los pueblos originarios, que de pronto mucha gente dice que es importante, pero parece que casi siempre pasa a un segundo plano. Pues no, yo creo que al contrario, la espiritualidad es una de las herramientas más poderosas que tienen los pueblos originarios. Y hoy día, en una crisis, tenemos una crisis, sobre todo yo creo, de lo simbólico. Vivimos en una carestía de lo simbólico. Muchas gracias. Pues a ti. De manera breve, compañero Natalio. Ya, saniquitos, tlascámate, tlascámate, tlascámate. Gracias, gracias, gracias. Creo que Jesús ha dicho todo lo que yo podría decir, y lo único que le digo a él y a todos los académicos es que necesitamos decodificar, o dicho coloquialmente, desenrollarnos en todo este discurso que empieza hace 500 años y que sigue teniendo toda la fuerza en las universidades convencionales. ¿Sí? Y no hemos podido revertir eso. Yo espero que los jóvenes universitarios decodifiquen lo más rápidamente y que regresen a la raíz, a la matriz cultural. Este concepto y esta propuesta que yo he propuesto en mi libro que saldrá próximamente, Timocuepatochan, el regreso a casa, a la raíz, a la memoria, a la historia propia. Y desde allí mirar el mundo. Tlazocamatimía, muchas gracias. Gracias, Natalio. René. Sí, nosotros tenemos una metodología para identificar una serie de características de población indígena. En el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, si bien se sabe, que hay un gran abanico de proyectos productivos, culturales, de derechos indígenas, comunicación, casas de la niñez, y nos vamos a más. No los voy a aburrir tanto. El 40% de población indígena nos basamos en esa característica. Tiene que ver mucho con los censos y la contestación que pasa a través de INEGI. Nos dimos cuenta hace un par de años, ya íbamos avanzando, de que en efecto empiezan una serie de organizaciones, llámese Gobernatura Nacional Indígena, llámese Jefe Supremo Inapelable, Parlamento Indígena, que propiamente los dirigentes no son indígenas, sino hay una cuestión de autodeterminación, se definen como indígenas para tener beneficios. Eso es un hecho y es muy cierto. ¿Cómo estamos parando eso? Es un tema importante. No hay un parámetro para decir, ni antropológico, nada, ni una metodología que diga, tienes 25.5% de población indígena, tienes el otro 25% de población mestiza y tienes el otro de afro, ¿no? No lo hay. Sin embargo, hay una premisa fundamental importante. Dentro de las regiones culturales hay una vivencia, una catalogación importante. La otra semana estamos a punto de iniciar el Catálogo Nacional de Comunidades Indígenas. Va a haber una inscripción de comunidades porque pasa un problema importante. Pasan los compas de INEGI, cada uno en las poblaciones indígenas, y tiene que ver por diversos factores, entre ellos la discriminación. ¿Hablas una lengua indígena? No, mis papás lo hablaban, no es indígena. Sin pensar también, y esta es digamos, la contraparte,
de que están perdiendo esta identidad para ser beneficiarios de un proyecto, llámese plan de justicia, llámese proyecto integrador, planes de desarrollo regionales, en el que están omitiendo de decir no somos indígenas por diversos factores. Tiene que ver, les decía, un punto importante, la discriminación. ¿Cómo lo veo yo? Y no es por justificar, lo hacen como una forma de defenderse para no ser discriminados. No, yo no hablo náhuatl, mis papás lo hablaban. Esa respuesta no viene dentro del censo de INEGI, ponen que no es indígena, y a su vez la comunidad de tener un 40% para que sea catalogado como población indígena, pues pierde ese rango y pasa a ser un proceso de INEGI. Nos dimos cuenta de eso y entonces vamos a hacer a través de las asambleas comunitarias, la semana que viene van a iniciar los catálogos de inscripción a comunidades indígenas y tiene que ver mucho con esas cuestiones. Nos pasaríamos horas platicando sobre estas formas de identidad, pero bueno, la socamate mía. Gracias. Bueno, un aplauso para nuestros ponentes. Muchas gracias por su asistencia a esta mesa de identidades en resistencia, la voz de los pueblos originarios, y desde la UBI quisimos traer la voz de los pueblos, representantes de, en este caso, del pueblo náhuatl de la Huasteca, del pueblo náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Muchas gracias, estimado René, maestro Natalio, Jesús, por su colaboración. Hasta luego. Gracias.